Con este simple circuito con componentes de electrónica básica vas a poder implementar dos funciones importantes. Una de ellas, la de tarjeta musical, que podrás usar en algún evento familiar o importante de tu casa, así como también la de timbre electrónico de puerta. Un circuito 2 en 1, fácil de implementar, con componentes que lo puedes conseguir en cualquier tienda de electrónica, y lo más importante, lo vas a construir tú mismo con toda la información técnica y el análisis que te voy a explicar en este video. He aquí un adelanto de lo que veremos en este video y que podrás aprender fácilmente. Para ello voy a usar dos jumpers, como están viendo acá. Este de aquí vamos a conectar primero el jumper al buzzer, ¿no? Acá, al buzzer, directamente para que se active el buzzer. Y ahora vamos a suponer que este otro jumper es el switch o el interruptor que abre o cierra la tarjeta. Entonces la tarjeta está cerrada. A la hora que yo abro la tarjeta, automáticamente cierra los contactos y se va a escuchar directamente los 3 voltios que se aplican al circuito integrado sin presionar el botón pulsar. Miren. Estamos escuchando el sonido directamente del mismo buzzer conectado, la alimentación al circuito integrado que genera la melodía musical. Ahí están viendo. Ustedes cierran la tarjeta, se abre nuevamente el circuito. Y si le tocan el timbre, conectado a 6 voltios, va a amplificar el sonido mucho más fuerte, ¿no? Con la descarga del condensador, obviamente. Ese sería el timbre electrónico de una sola melodía, como están viendo ahí. Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto hablando del diagrama esquemático. La verdad que es un circuito interesante, muy simple, con un viejo conocido, un generador de melodías. Dependiendo del código vas a tener la melodía. Este circuito integrado, el UM66T, que acá se los muestro. Es un circuito integrado que ya lo hemos utilizado ampliamente en otro video, pero me pareció interesante también mostrárselo en este proyecto. Este circuito integrado tiene 3 pines. La forma es muy parecida al encapsulado de un transistor de pequeña señal. El pin 1 es BSS, en otras palabras, este tiene tecnología CMOS, por lo tanto el pin 1 es BSS, que vendría a ser la conexión a tierra. El pin 2 es BDD, que vendría a ser la conexión a BCC, lo que conocemos en el formato convencional. Pero este circuito integrado de melodías trabaja de 1.3 a 3.3 voltios. Ojo con el detalle, si le aplicas mal lo puedes quemar. Y finalmente el pin 3, que es la salida. Acá tenemos la especificación, el UM66T, que es la serie, el nombre de la canción, dependiendo del código, y un nivel que por lo general no se utiliza, que si es L o S. ¿Ok? Rápidamente vamos a describir o identificar cada uno de los componentes. La alimentación, vamos a utilizar 3 valores de fuente de alimentación dependiendo cómo lo configuremos. Tenemos una alimentación que puede ser puesta, para la redundancia, de 3 voltios, 5 voltios o 6 voltios. De preferencia la de 6 voltios, como lo vamos a ver luego. Un botón pulsador normalmente abierto, un push button, un condensador electrolítico de 100 microfaradios, 16 voltios o 25 voltios, dependiendo. Obviamente un condensador más pequeño es mejor en tamaño, con menor voltaje, hasta 16 de preferencia. Algunas resistencias que paso a describir: una resistencia de 10K, otra resistencia de 100K, una resistencia de 1K, una resistencia de 100 ohmios, que es muy importante, ojo en el detalle, y finalmente una resistencia de 1K R5. Todas las resistencias, en este caso las 5, son de 1/4 de watts. Tenemos también unos jumpers o conectores para el jumper, JP1, JP2 y JP3, que después le voy a explicar qué función cumple. Obviamente el UM66T, que ya hemos hablado al inicio de este proyecto. Y tenemos también algunos transistores, aquí 2 complementarios, el 2N3904, que es un transistor NPN, el 2N3906, que es un transistor complementario PNP, y también tenemos 2 transistores acá a la derecha, 2 transistores NPN, el BC548 y el BC337. Tenemos también un buzzer opcional de 5 voltios, buzzer activo, ojo con el detalle, un condensador
de 0.33 microfaradios que vamos a ver qué función cumple, y finalmente un parlante de 8 ohmios 5 watts para poder reproducir la señal amplificada por estos dos transistores. Ok, a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. El circuito integrado, el UM66T, como lo hemos visto acá, tiene 3 pines, de los cuales el pin 1 es BSS o tierra, que es este de acá. Técnicamente debería ir a tierra, pero aquí se le ha puesto una pequeña resistencia de 100 ohmios como divisor de voltaje para poder manejar un voltaje superior a los 3.3 voltios, porque este señor trabaja de 1.3 a 3.3 voltios. Si yo pongo una resistencia hacia tierra, yo voy a poder manejar una cantidad mayor de voltaje hasta 6 voltios, que es lo que vamos a ver en este video. Para que este circuito integrado pueda trabajar, yo necesito BSS a tierra, en este caso a través de una resistencia de 100 ohmios, y BDD, que es BSC, tiene que ir a BCC, ¿no? al pin de fuente. Es decir, este pin BDD tengo que llevarlo a BCC. La salida es el pin 3, que vamos a conectarlo al booster. Si yo trabajo con 3 voltios, ojo con el detalle, si yo trabajo con 3 voltios, yo podría conectar este pin, el pin de BDD, a través de un jumper a BCC, de manera tal de que le estoy aplicando de frente los 3 voltios, y en ese instante de tiempo lo que voy a hacer es también poner un jumper JP2 aquí para conectar la salida al buzzer. De esta manera lo que estoy haciendo es conectando de frente BDD a los 3 voltios y haciendo que el buzzer suene en función a la melodía ya preprogramada o preestablecida de fábrica en el UM66T. Ojo con el detalle. También podría trabajar con 5 voltios de la igual manera, conectando este jumper y manejando los 5 voltios directamente para que el buzzer suene sin ningún problema, porque el buzzer de 5 voltios es activo. ¿Ok? Ahora, ¿y qué sucede si yo quiero trabajar con 6 voltios? Ahora sí, la cosa cambia. Lo que voy a hacer es ya no manejar el buzzer, sino poner el jumper en JP3 para poder hacer uso de un parlante de 8 ohmios 5 watts a través de un pequeño amplificador formado por el Q3 y el Q4, que son transistores ambos NPN, de manera tal de que si yo pongo un jumper acá, cada vez que yo active a 6 voltios acá con este jumper, lo que estoy haciendo es estoy conectando directamente BDD a BCC, se activa el circuito integrado y comienza a reproducir la señal de audio a través de este condensador de acoplo, que es el C2 de 0.33 microfaradios, y también debe ser de 16 o 25 voltios o incluso 50 voltios si así lo deseen. Esta señal va a llegar a la base de transistor, lo va a hacer conducir, y al conducir estoy aplicando un voltaje positivo a la base de Q4 con respecto al emisor, y también conduce Q4. Estos dos transistores están conectados en una modalidad muy parecida a un Darlington, de manera tal de que la ganancia total es la multiplicación de los HFE de los dos. De esta manera voy a hacer que la señal pequeña que entrega este circuito integrado, el UM66T, voy a hacer que se amplifique y se pueda reproducir de una manera adecuada en el parlante 8 ohmios 5 watts. Si yo quiero un efecto mejor, como una especie de timbre, lo que yo podría hacer es utilizar un delay accionado a través de este botón pulsador, este circuito RC y unos transistores complementarios, en este caso el Q1 y Q2, que es el 2N3904 y el 2N3906, que a partir de este momento voy a explicarte cómo funciona. Si yo aplico 6 voltios acá, técnicamente hablando, y no presiono este botón pulsador, que es un delay, lo que estoy haciendo es se mantiene descargado. Al estar descargado, este pin está al aire y por lo tanto la base también está al aire. El Q1 deja de conducir, no está en conducción, por lo tanto este punto es positivo porque puede estar tirado hacia BCC, en este caso hacia los 6 voltios, y no solamente ello, la base de este transistor para que conduzca el Q2 tiene que estar conectada a tierra, pero en este momento está conectado a BCC, a un punto positivo, por lo tanto Q2 tampoco conduce. Este punto está al aire, y al estar al aire está conectado hacia tierra a través de la resistencia R3 de 1K. Por lo tanto, BDD y BSS ambos están conectados a tierra, y esto estoy haciendo de que el UM66 no trabaje, es decir, no se polarice con una fuente de alimentación y obviamente no se le produzca nada. Ese es en el estadio 1. Pero ¿qué sucede si alguien quiere tocar el timbre y presiona el botón pulsador, presiona y suelta? Al presionar el botón pulsador, lo que está haciendo es cargando el condensador. Al soltar, el condensador se comienza a descargar a través de la resistencia R1 de 10K hacia la base, haciendo que el transistor Q1 conduzca. Al conducir Q1, este punto del colector se cierra hacia emisión a tierra, haciendo que el transistor
entre saturación y por lo tanto la corriente puede circular directamente a través de la red de 100K hacia tierra. Y no solamente ello, este voltaje desde 0.2 voltios es prácticamente que este punto está conectado a tierra, haciendo que el transistor Q2, que es un transistor PNP, conduzca en saturación. ¿Por qué? Porque es un PNP y por lo tanto su base tiene que ser más negativa con respecto al emisor. Si este punto de la base del PNP está conectada a tierra por la conducción de Q1, voy a hacer que Q2 conduzca, y no solamente ello, al conducir Q2 estoy haciendo que este punto del colector del emisor se cierre y este punto está tirándose a BCC o hacia la fuente de alimentación. De esta manera estoy conectando directamente BTD a BCC, lo estoy polarizando de manera directa, y BSS está conectado a tierra a través de la resistencia de 100 ohmios, que es lo que hace que este circuito integrado trabaje a 6 voltios porque tengo una resistencia de polarización o un divisor de voltaje de 100 ohmios. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. De esta manera, cuando yo cierro este botón pulsador, lo que estoy haciendo es cargando el condensador, se descarga a la hora que yo suelto, conducen estos dos transistores, este punto va a un nivel positivo, el UM66T comienza a trabajar y no solamente ello, yo conecto este jumper acá y hago que la salida se conecte a través del condensador de acoplo C2 a la base de Q3, haciendo que Q4 conduzca y no solamente ello, se amplifique la señal y se reproduzca en un parlante de 8 ohmios 5 watts. Como ven, es un circuito interesante, simple, sencillo, con componentes de electrónica básica que puede cumplir la función de una tarjeta musical, sino también de un timbre electrónico de puerta con amplificador, haciendo uso de un parlante de 8 ohmios 5 watts. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí veamos a la parte más interesante, que es la tarjeta de PCBGoGo y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso mandé a fabricar las tarjetas en color amarillo y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú,
vía DHL Express me llegaron unas tarjetas aquí en este paquete que paso a abrir para poderles mostrar las tarjetas. Y miren cómo vinieron embolsadas con una protección al vacío. Vamos a abrir por acá. Tiene un sentido para poderlo abrir de una manera adecuada. Doble protección de las tarjetas, que como les dije, las mandé a fabricar de color amarillo. Un color interesante para matizar la fabricación de las tarjetas PCB. Y miren la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Mucho depende no solamente del lugar donde fabriquen las tarjetas, sino también cómo las diseñes tú mismo y las puedas fabricar. Ya en un video hace 3 años atrás les expliqué cómo diseñar tus propias tarjetas PCBs y obviamente mandarlas a fabricar aquí en PCBGO. Algo muy importante es que las tarjetas de PCBGO se pueden fabricar no solamente en diversos colores, sino también en diversas cantidades de capas. Por ejemplo, acá tenemos una capa inferior y aquí por la parte superior tenemos otra capa. Esta tarjeta, por ejemplo, de 2 capas, PCBGO permite fabricar tarjetas PCBs de hasta 5 capas. Así que ya sabes, date el gusto de fabricar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior vamos a limpiar luego con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la gran calidad que puedes tener en los proyectos de electrónica si van a fabricar tus trajes, obviamente aquí en PCBGO, y también depende mucho de tu diseño, como te lo explicaba en la parte anterior. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO en la fabricación de las tarjetas PCBs aquí en mi canal de YouTube, en estos proyectos que semana a semana hago para todos ustedes. Ahí podemos observar la entrada de alimentación, los 4 transistores, el circuito integrado, los jumpers que les he puesto de diferentes colores, el pequeño buzzer activo, una salida para el parlante. Aquí voy a poner un parlante que lo vamos a probar luego en la parte práctica, de 8 ohmios 5 watts, 2 condensadores y finalmente un botón pulsador. La verdad que quedó bastante bien. Muchas gracias PCBGO por patrocinar este canal. Ok, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son la parte técnica, las pruebas, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte práctica, la parte más importante, las pruebas técnicas. Tenemos ya el circuito conectado a una alimentación de 3 voltios, pero no he puesto ningún jumper. He conectado también el parlante de 8 ohmios 5 watts para escucharlo más fuerte con el amplificador que le hemos puesto, le hemos creado. Y vamos a empezar nuestra primera prueba con una conexión directa, haciendo una especie de tarjeta musical. Es decir, yo voy a conectar el jumper, en este caso el jumper JP1, que envía la señal de VCC directamente al pin de VDD, de manera tal que a 3.3 voltios yo también tengo que hacer sonar. Para ello voy a usar 2 jumpers, como están viendo acá. Este de aquí, vamos a conectar primero el jumper al buzzer, ¿no? Acá, al buzzer, directamente para que se active el buzzer. Y ahora vamos a suponer que este otro jumper es el switch o el interruptor que abre o cierra la tarjeta. Entonces la tarjeta está cerrada. A la hora que yo abro la tarjeta, automáticamente cierra los contactos y se va a escuchar directamente los 3 voltios que se aplican al circuito integrado sin presionar el botón pulsador. Miren, estamos escuchando el sonido directamente del mismo buzzer conectado la alimentación al circuito integrado que genera la melodía musical. Ahí están viendo, ustedes cierran la tarjeta, se abre nuevamente el circuito, abren la tarjeta y producen de que se active nuevamente el circuito a través del mismo interruptor conectado a VCC, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo quiero hacer un pequeño timbre con una
pila de 3 voltios, en este caso con dos pilas AA o AAA, o incluso con una pequeña pila de reloj, el CR2032, que es de 3 voltios, yo también podría activarlo con un pulso a través de este botón pulsador para encender, en este caso, el timbre, y que se reproduzca el sonido por el buzzer, en este caso a 3.3 voltios, mientras si yo presiono se carga el condensador. Cuando yo suelto, automáticamente el condensador se comienza a cargar y hay un tiempo RC en el cual están activos los transistores para poder mandar a VCC, en este caso el pin de VDD, como lo hemos explicado. Miren, ahí está descargándose, y en la medida hay un momento que el condensador se descarga y el sonido va a ir bajando en intensidad en el tiempo, ¿no? Ahí está bajando el sonido. El tiempo RC lo determina obviamente el condensador y la resistencia según el diagrama que hemos visto, ¿no? Nuevamente yo presiono. Esto es a 3.3 voltios, y si yo quisiera un sonido más fuerte lo puedo alimentar con 5 voltios directamente de la misma manera, ¿no? Vamos a esperar. Voy a mandar la alimentación, en este caso lo voy a mandar a 5 voltios, ahí enciendo, ahí ya lo encendí, y ahora si yo quisiera conectarlo directamente, como en la primera prueba, lo conecto, el buzzer va a sonar más fuerte porque está conectado a 5 voltios directamente, ¿no? Y si yo quiero manejarlo con el botón pulsador, con la descarga del condensador, hasta que el condensador se comience a descargar, en la medida que el tiempo de descarga se da, comienza a disminuir la descarga del condensador y la alimentación, obviamente. Se va difumando el sonido, ¿no? Ok, ahora vamos a trabajarlo ya no con el buzzer, sino en este caso vamos a manejarlo acá con los 6 voltios. Voy a cambiar el voltaje a 6 voltios. Vamos a mandarlo a 6 voltios acá. Ahí, 6 voltios. Y ahora voy a ponerle de frente el amplificador aquí, para conectar el amplificador, para habilitar ahí. Y ahora enciendo a 6 voltios, voy a encender, ahí está, 6 voltios. Y si le tocan el timbre, conectado a 6 voltios, va a amplificar el sonido mucho más fuerte, ¿no? Con la descarga del condensador, obviamente. Creo que ese sería el timbre electrónico de una sola melodía, como están viendo ahí. Y el sonido va a ir bajando en la medida que el condensador se comience a descargar. Pero en este caso a 6 voltios. Y poco a poco se va a ir difumando el sonido, como lo están viendo ahí, ¿no? Perfecto, ¿no? Nuevamente. Es una buena opción para un timbre de casa que no necesitas tener una alimentación de corriente alterna o una chicharra, lo que tú quieras. Con este tipo de circuito electrónico, 100% electrónico, puedes tener tu timbre eléctrico. Para este caso, reemplazar tu timbre, podrías tener tu timbre electrónico que va a reemplazar a un timbre eléctrico. Ahí están viendo que el sonido se comienza a disminuir en la medida que el condensador termina de descargarse. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto, la labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video
No solamente ello, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.